Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a pasar a explicarles lo que es el punto 4 y 5 y 6 de la unidad número 2, que trata de los principios generales para el ejercicio de los derechos. Si bien en la unidad número 1 tuvimos un pantallazo general de los mismos, en esta vamos a tratar de explicar en profundidad los mismos. Bien, para poder entender lo que son los principios generales del derecho es necesario tener en cuenta que los derechos que nosotros ejercemos no son derechos absolutos, sino que son derechos relativos. ¿Eso qué significa? Que todo derecho va a encontrar límites en su ejercicio. De allí surge lo que es la buena fe, el abuso del derecho, el abuso de la posición dominante, entre otros. Con respecto a lo que es la buena fe en particular, podemos decir que implica comportarse como lo haría una persona honesta, es decir, con lealtad y rectitud. Es decir, que siempre que exista un nexo jurídico entre determinadas personas, existe la obligación de no defraudar la confianza razonable que se deposita en el otro. Con respecto a lo que es la ubicación metodológica, podemos decir que ha habido una modificación entre lo que era el código de Vélez-Sarsfield y el actual código. ¿Por qué? Porque con anterioridad nos encontrábamos que la buena fe era tratada en secciones particulares, es decir, cuando hablábamos, por ejemplo, de los actos jurídicos en particular, de las obligaciones, de los contratos, pero no como lo hace el nuevo código que lo trata en el título preliminar. Y esto nos ha venido a establecer que es un principio a la luz de la cual debe interpretarse todo el ordenamiento jurídico, es decir, cada uno de los derechos y obligaciones que tenemos reconocidas en el Código Civil. Ello se entiende que ha sido una modificación acertada, más allá de que podamos llegar a encontrar resabios de la buena fe en las distintas secciones en particular. Bueno, con respecto a lo que les pide el programa, que les pide que diferencien entre la buena fe creencia o la buena fe lealtad, es decir, la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva, como lo dice Rivera. Con respecto a lo que es la buena fe creencia o subjetiva, importa afirmar que el sujeto obra de buena fe cuando lo hace persuadido de obrar legítimamente, es decir, siempre que ese convencimiento no provenga de su propia negligencia. Ahora, la buena fe, probidad o lealtad, en este caso la buena fe se relaciona con el comportamiento leal y honesto en el tráfico, es decir, la manera en que las partes deben comportarse en el cumplimiento de un contrato. Esto tiene particular importancia y aplicación en el ámbito contractual, ya que se espera que haya un obrar honesto y leal tanto en las tratativas preliminares de la celebración de un contrato como en la celebración y la ejecución misma. Luego, con respecto a lo que es la teoría de los actos propios, esta deriva del principio de la buena fe y exige que haya congruencia consigo mismo, de modo que puede entenderse que obra prescindiendo de buena fe, quien habiendo creado en el otro una fuerte expectativa de una determinada conducta, se comporta de manera opuesta. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé esta teoría de los actos propios? Bueno, tenemos tres requisitos. Por un lado, la situación jurídica preexistente. Eso significa contratar, por ejemplo, con una acreedora aparente sobre un determinado bien. Después tenemos una conducta del sujeto que tiene que ser jurídicamente relevante, que tiene que haber sido deliberada y que tiene que generar en el otro sujeto una expectativa de un determinado comportamiento futuro. Y por último, una pretensión contradictoria atribuible al mismo sujeto. Esta teoría de los actos propios actualmente en el Código se encuentra regulada en el artículo que se refiere a la protección de la confianza. Bien, sería el caso de que una persona, por ejemplo, en un primer lugar, pretende hacerse valer de una norma y con posterioridad plantea la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, que habría incongruencia entre el comportamiento principal y el comportamiento futuro. Bueno, con respecto a lo que es la teoría del abuso del derecho, esta también ha sufrido una suerte de modificación en cuanto a su tratamiento en los distintos códigos. ¿Por qué decimos esto? Porque con anterioridad, en el Código de Vélez-Sarsfield, solo teníamos el artículo 953, del cual se valía la doctrina y la jurisprudencia para aplicar la teoría del abuso del derecho, pero podemos decir que la teníamos de manera implícita, ¿bien? Porque ese artículo en realidad no trataba de él en forma específica. Con posterioridad, con la reforma que se produce en 1968 de la Ley 17711, aparece en el artículo 1071 el abuso del derecho en forma explícita. Bueno, y actualmente sabemos que lo encontramos en el artículo número 10. Ahora, ¿qué implica el ejercicio abusivo de un derecho? Implica que ese ejercicio es antifuncional, es decir, que hay un ejercicio antifuncional de un derecho,
propio que contraría lo razonable y lo justo. Bien, ahora para que se configure el abuso del derecho tiene que haber habido justamente un ejercicio de un derecho que sea de modo injusto, inequitativo o irracional, que afecte los derechos de otros. Ahora, la doctrina, para determinar cuándo estábamos frente a un ejercicio abusivo de un derecho, había diferenciado entre lo que era un criterio objetivo, subjetivo y mixto. El criterio objetivo es aquel a partir del cual se entiende que va a haber ejercicio abusivo de un derecho cuando se desvíe la finalidad para la cual fue creada por el ordenamiento ese derecho, o cuando se contraríe los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Ahora, el criterio subjetivo es aquel que se entiende que va a haber ejercicio abusivo de un derecho cuando éste sea ejercido con la intención de dañar a otro. Es decir, en este caso estaríamos frente a lo que es el dolo, o cuando sin haber habido esta intención de dañar a otro, se daña efectivamente a otro, es decir, cuando estamos frente al concepto de culpa. Después el criterio mixto tiene en cuenta ambos criterios, es decir, el criterio objetivo y el criterio subjetivo, por lo tanto va a ser tal cuando se haya actuado con la intención de dañar a otro o cuando se haya desviado al derecho de los fines para los cuales ha sido creado por el ordenamiento o se exceda de los límites de la moral, la buena fe y las buenas costumbres. Podemos decir que nuestro código ha adoptado el criterio objetivo. Bueno, con respecto ahora a lo que es el abuso de la posición dominante, el abuso de la posición dominante es uno de los supuestos que prevé el propio artículo del abuso del derecho. El abuso de la posición dominante anteriormente se encontraba regulado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y en la Ley de Defensa de la Competencia. Y actualmente, como dije, en el artículo número 10. Ahora, ¿qué implica el abuso de la posición dominante? La posición dominante en el mercado posibilita que un determinado prestador o conjunto de prestadores abuse de su posición de fortaleza en una determinada relación o situación jurídica respecto de otro sujeto que se encuentra en una situación más débil o vulnerable o de debilidad jurídica, social o económica. ¿Cuándo se podría dar este supuesto? Podemos dar un ejemplo actual en esta pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, una determinada empresa que se dedica a la venta de los barbijos que se utilizan para la extracción de las muestras, como son los barbijos 3M, o el alcohol en gel, el alcohol que todos los ciudadanos estamos utilizando para poder cuidarnos de este virus. Y estas empresas, frente a esta necesidad y frente a este desabastecimiento que hay de estos productos, colocan los precios excesivos, ¿bien? Entonces colocan precios muy altos que están lejos de su valor real, aprovechándose en este caso de la debilidad social que estamos viviendo. O sea, de que los sujetos nos encontramos en esta posición de vulnerabilidad. Bueno, el orden público. El orden público es un concepto que es necesario tener en cuenta, que es un concepto dinámico, ¿bien? Porque va modificándose con el transcurso del tiempo. Por ello podemos decir que el orden público es el conjunto de normas imperativas indisponibles para la voluntad de las partes. ¿Esto qué significa? Que los particulares no pueden disponer, es decir, no pueden modificar estas normas, ni dejarlas de lado tampoco. Y los principios que en cada momento, por lo que es dinámico, se consideran necesarios para la organización y funcionamiento de la sociedad y para el respeto adecuado de los derechos fundamentales de quienes la integran. Ahora, el orden público, podemos decir que este concepto admite tres subcategorías según lo establece la doctrina. Tenemos el orden público de coordinación, el orden público de dirección y el orden público de protección. El de coordinación es aquel que está integrado por un conjunto de normas imperativas que determina la licitud de la ilicitud de los actos jurídicos. Después tenemos el orden público de dirección, que está orientado a la regulación de las relaciones de mercado, de la organización de la economía, de la sociedad. Y el orden público de protección, por último, que está destinado, como la palabra lo dice, a la protección de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea jurídica, social o económica. Por lo tanto, establece reglas y principios para superar tales diferencias. Un ejemplo de este último supuesto lo podemos ver en lo que es la ley del contrato de trabajo, que protege, como bien sabemos, a la parte más débil de la relación jurídica, que es el trabajador.
Ahora, con respecto a lo que es el fraude a la ley, este contempla la existencia de un determinado acto que, si bien es realizado bajo la cobertura de una norma, pero está destinado a sosladar o a burlar una prohibición establecida por otra, de carácter imperativo. ¿Cómo se haría este caso? El ejemplo es si alguno de los sujetos mencionados en el artículo 1002, como por ejemplo un abogado, vamos al caso de ustedes que van a ser futuros abogados, se valiera de una persona interpuesta, es decir, de otra persona, para, por ejemplo, celebrar un contrato o adquirir un bien que es objeto de litigio, que eso está prohibido. Y es una norma de orden público, es una norma imperativa que no puede ser dejada de lado por las partes. Es decir, que si bien estamos frente a un acto que aparentemente puede ser válido porque está contratando otra persona, en realidad se ha hecho para sosladar o vulnerar esa norma de orden público porque lo estamos haciendo a través de otra persona. Pero verdaderamente quien lo va a adquirir es el abogado. Bueno, este fraude a la ley, ¿por quién puede ser planteado en un proceso, por ejemplo? Bueno, se entiende que cuando es manifiesto puede ser incluso invocado por el propio juez, sin necesidad de que haya petición de parte interesada. También puede ser por cualquier interesado y también por el Ministerio Público. Ahora, la renuncia, que es el último puntito que tenemos. La renuncia. Acá tenemos que diferenciar dos cuestiones, cuando hacemos una renuncia general a las leyes o cuando hacemos una renuncia a una norma en particular. La renuncia general a las leyes está prohibida, ¿bien? Esto encuentra su sustento, por un lado, en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, porque podríamos afectar el principio de la igualdad ante la ley, y por el otro lado, por la vocación general que tienen las leyes, que es su obligatoriedad, ¿bien? Si no, podríamos decir, renuncio a tales normas y no las cumplo. Y por otro lado, sí está permitido lo que es la renuncia particular, es decir, en un caso concreto de una determinada norma, pero siempre y cuando esa norma de la que estemos hablando no sea una norma imperativa, es decir, una norma de orden público, porque en este caso estaríamos vulnerando al mismo. Bueno, hemos terminado lo que son estos puntitos de la unidad número 2. Espero que les haya servido, y para poder complementar toda esta información es necesario que se valgan tanto del apunte de base, es decir, el libro de base, que es el libro de Rivera, y el apunte que les he dejado y este videíto. Espero que les haya sido útil, les mando un beso y espero que nos veamos pronto.